Buenas tardes, hermanos. Dios te bendiga. Amén. ¿Sí? Gracias al Señor por nuestro día soleado y también lluvioso y nublado. Todo lo que hemos disfrutado durante el día de hoy, gracias a Él, que hay una crisis sin agua en África, donde aquí estamos bendecidos que consigue bien. Gracias a Dios. Gracias a Él por su misericordia, por su gracia, por su compañía continua. Vamos a iniciar el servicio de hoy jueves, cantando el Señor el himno número 400, que dice: quiero cantar una linda canción. El himno número 400. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Eres Dios, eres Él, es amor y verdad. Solo en Él me encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, tu amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día glorioso. Gracias, Señor, porque usted continúa siempre con nosotros a pesar de todas las circunstancias en las que no somos dignos, Señor, que somos fieles tampoco a usted, pero usted es fiel, Señor, a lo que usted nos ha prometido. Y gracias, Señor, por todo eso. Pedimos, Señor, durante estos minutos que estamos aquí, que estaremos, Señor, tomando templo, que podamos nosotros, Señor, estar atentos a todo cuanto usted quiere que veamos, escuchemos, Señor. Usted quiere, Señor, que podamos aprender, que podamos comprender en esta tarde. Usted, Señor, pues es un gran poder, pero que también los hermanos aquí presentes, Señor, podamos nosotros poner de nuestra parte para que sea lo posible, Señor, para que su palabra caiga en buena tierra, Señor, y podamos nosotros obedecerla. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el número 47, que dice: grandes y maravillosas son tus obras. Número 47. Los de pie, vamos a cantar este corito bien. Lo que lo antiguo, ¿verdad? Número 47. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, de los santos, de los santos.
Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Hay muchos científicos, hay mucha gente de ciencia que ve las cosas y dicen, no, eso fue coincidencia. Pero hay otras personas que ven la naturaleza y ven la perfección y dicen, no, pero lo hizo alguien. Es imposible que todo en la tierra, toda la armonía que hay en la tierra, la naturaleza, sea perfecta. Y eso no surgió de la nada. La nada no produce nada, como dicen por ahí, sino que Dios, un Dios perfecto, hizo todo lo que vemos aquí en la tierra. Vamos a cantar también un coro que hace mucho escuché, es el himno 420, que dice: te vengo a decir. Para que lo vayamos ensayando. Nadie sabe si en el cielo ya no lo piden y hay que estar listo para eso. Pero yo no lo sé, yo qué sé. Hay un 420, te vengo a decir.
Nosotros estamos en el equipo que nunca pierde, ¿verdad? Que es el equipo de Dios. Ya profetizado por la Biblia, es el equipo que no va a perder. ¿Verdad? Estamos en el equipo que no pierde, así que agradecemos a Dios por eso. Y aunque pasen cosas malas en el equipo hoy dominicano, pero sabemos que en el equipo de Dios, en el cual pertenecemos, somos más que vencedores, según dice la Biblia. No porque uno venció por sí solo, sino porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores por aquel que nos llamó. Vamos a cantar ese himno 238. Muchas veces he pensado que problemas han cargado. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. En el mundo agitado, en la multitud rodeado, nadie ve mi soledad brillando, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas, a Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno poder estar nuevamente en la casa de Dios. Gracias a Dios por detener la lluvia, mis hermanos, en esta tarde, ya que hoy como a las 4:30, 5 de la tarde, por ahí empezó a llover muchísimo. Le damos gracias a Dios que el Señor pues detuvo la lluvia. Mira, hermanos, mientras cantábamos esos himnos, me puse yo a pensar, qué penoso que hay iglesias que han dejado de cantar esos maravillosos himnos, para estar cantando, mis hermanos, coritos, o están tomando canciones de esos cantantes, ¿verdad? Como si fueran, que se pueden cantar como especiales en la iglesia, pero lo han tomado para como, pues son canciones congregacionales. Mire,
tantas verdades que encierran esos maravillosos himnos, y es que como cuando uno lo canta, ¿verdad? Como que se le transporta al cielo, a la misma presencia de Dios. Yo no creo, hermano, que cuando los ancianos se reunieron para cantarle a Dios, no creo que tampoco nosotros cuando nos reunamos con los que ya están en el cielo para cantar a Dios, yo no creo que vamos a estar cantando esas canciones que están utilizando mucho en las iglesias. Yo creo que, hermano, que algunas de las cosas que estaremos cantando van a ser himnos. Dice, pastor, ¿y cómo? ¿Por qué usted lo cree? Porque Jesucristo, cuando estaba acá en la tierra, dice la Biblia que él cantaba ¿qué? Himnos. Cantaba himnos, salmos y cánticos espirituales. Por eso yo creo, hermano, que lo que vamos a cantar en el cielo allá, el cántico de los 144,000 más nosotros que nos vamos a unir, van a ser himnos. Me imagino, ¿verdad? Todo el coro celestial, toda la iglesia universal. En el cielo se va a ver una iglesia universal de todos los creyentes, mis hermanos, no importa dónde sean, si nos vamos a congregar a una, cantemos todos a Dios. Imagina usted cantar ese himno, hermanos, frente a millones y millones de cristianos. Yo me imagino que aquellos que están en el infierno juntamente con el diablo van a sentir celos de nosotros al estar cantando alabanzas a nuestro Dios. Yo creo que esos himnos, hermanos, esas canciones van a remover por completo el cielo. Así que es una bendición que podemos nosotros tener, mis hermanos, un himnario donde podemos cantar himnos, ¿verdad? Cánticos espirituales que sabemos que agradan a nuestro Dios. Y mire, ese himnario que nosotros usamos, creo que tiene unos 600 y algo de himnos. Por ejemplo, el himno de cumpleaños que cantamos es el 630, el bienvenido, 635, y creo que después de ese hay unos cuantos himnos más. Imagínense, más de 600 himnos para escoger. Aparte de ese está el himno, el himnario pequeñito que utilizamos acá, el azul, donde hay himnos también diferentes que no se encuentran en lo que en el himnario que usamos en esta noche. Está también el himnario bautista, que también, hermanos, están otras canciones. Mire, recursos, mis hermanos, para alabar a Dios de la forma que Él quiere, tenemos nosotros de más. Pero qué triste que muchas iglesias se han acomodado, mis hermanos, a hacer lo que otras están haciendo. No dejemos nunca, mis hermanos, que esas canciones que están utilizando en otras iglesias tomen el lugar que deberían tener los himnos. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que algunas de esas canciones son malas, pero yo creo que esas canciones que ellos cantan, ¿verdad?, semana tras semana, se pueden utilizar en la iglesia, pero en forma de un especial. Por ejemplo, un hermano, una hermana que diga, yo quiero cantar un especial, y tomen una de esas canciones, pero no es algo que vamos a estar cantando semana tras semana como ellos hacen, como si fuera, ¿verdad?, himno congregacional, sino tomarlo, mis hermanos, de especial. A eso me estoy refiriendo. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37, nos dice la Biblia, la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Padre Celestial, te damos, Señor, las gracias en esta hora por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor, te damos por haber detenido, Señor, la lluvia para que nosotros pudiéramos llegar, congregarnos, Señor, en esta hora en tu casa para cantar alabanzas a tu nombre, para glorificarte, Señor, exaltar tu nombre a través de los himnos, también, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Oramos, Padre Celestial, por aquellos que no han llegado, que vienen de camino, Señor, que usted apresure sus pasos, Señor, y oramos también por aquellos que ya, Padre Celestial, se han dejado vencer por el desánimo y han escuchado, Señor, la voz del enemigo. Oramos, Padre Celestial, que el Espíritu Santo abra sus corazones
que les anime, Señor, a ponerse de pie y que vengan, Señor, a tu casa para escuchar el bendito mensaje de tu palabra. Oramos, Padre, que nos ayude a tener nuestros oídos bien abiertos para escuchar, Señor, lo que el Espíritu Santo tratará con cada uno de nosotros a través de lo que vamos a escuchar en esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta hora quisiéramos hablar sobre el tema la autoridad de Jesús sobre los demonios. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Cuando se habla de demonios, o se habla del enemigo, Satanás, ¿verdad? El diablo, la serpiente antigua, mis hermanos, hay muchas personas que no creen que los demonios sean reales. Hay muchas personas que no creen, mis hermanos, que Satanás está gobernando en este mundo y no creen que Satanás es un ser real. Muchas personas creen, mis hermanos, que eso del bien y del mal está solamente en la mente y en el corazón del hombre, pero a través de la palabra de Dios, sí, hermanos, podemos darnos cuenta que tanto el diablo como los demonios son reales. Personas piensan que los cristianos utilizamos, ¿verdad?, el nombre de demonios o hablamos de Satanás como seres malignos solamente para asustar a las personas, ¿para qué? Para tener nuestros templos llenos de personas. Pero no importa, mis hermanos, lo que la gente crea. La gente crea o no, los demonios juntamente con Satanás, ellos sí existen. Los demonios, hermanos, existen. Satanás es real, tan real, así como lo somos usted y yo. Ahora, una cosa sí, hermanos, es que ellos son seres espirituales. Físicamente no lo podemos ver, aunque sí, en muchos lugares se pueden ver manifestaciones demoníacas. Los demonios se manifiestan a través de diferentes formas. Con los ojos humanos no podemos verlo, mis hermanos, pero sí podemos ver sus manifestaciones. En el libro de Lucas, mis hermanos, comienza enseñando algo importante sobre los demonios. Y habla de que el Espíritu Santo tomó al Señor Jesucristo y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que durara solamente 40 días y 40 noches fortaleciéndose. No fue solamente para eso. Dice la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu Santo tomó al Señor Jesucristo, lo llevó al desierto y era tentado. Porque no era tentado por una fuerza como la gente cree. No era tentado por alguien producto de la imaginación del hombre. Dice la misma palabra de Dios que era tentado por ¿quién? Por el diablo. Él era tentado por el mismo Satanás. Y cuando la Biblia nos habla de que era tentado por el mismo Satanás, está la palabra de Dios, mis hermanos, afirmando entonces que el diablo es real. Amén. El diablo es real. En los versículos que hemos leído, también la palabra de Dios habla sobre una persona que estaba poseída por un demonio. Y fíjate, este no era un hombre loco, no era un hombre que estaba fuera de sus cabales, era un hombre que estaba poseído, mis hermanos, por un verdadero demonio. Durante su ministerio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo, mis hermanos, que lidiar mucho con posesiones demoníacas. Él tuvo que libertar a muchos que estaban poseídos por demonios, expulsando los demonios de las personas. Así que aunque las personas quieran aceptar o lo nieguen la existencia del diablo y los demonios, mis hermanos, podemos nosotros estar convencidos a través de la palabra de Dios que ellos son reales. Nosotros los creyentes sí creemos en la existencia de estos seres espirituales que poseen a las personas, que tienen diferentes manifestaciones, pero sabiendo esto, que ellos poseen a las personas, el creyente puede estar tranquilo, sabiendo, mis hermanos, que si es un verdadero hijo de Dios, nunca podrá ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por el mismo Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 18. Primera de Juan 5, 18 dice la Biblia: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda,
Y el versículo al final termina diciendo, y el maligno, o sea, el diablo, Satanás y sus demonios, dice la Biblia, no le toca. El creyente, mis hermanos, puede estar tranquilo. El verdadero creyente puede estar tranquilo porque nunca va a ser poseído ni por el diablo ni por ninguno de sus demonios. Amén. Cuando escuchamos en diferentes iglesias donde hay personas que en medio de un culto son supuestamente poseídos por demonios, mis hermanos, podemos llegar a la conclusión inmediata, según lo que enseña este versículo, que esa persona no es ningún creyente. Él a lo mejor confiesa, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa persona cree que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esa persona a lo mejor va a la iglesia. Esa persona canta los mismos cánticos, mis hermanos. Pero esa persona, al ser poseído por un demonio, si es que verdaderamente lo posee, deja indicado por completo que esa persona, aunque quería todas estas cosas, no tenía a Jesucristo en su corazón y que por lo tanto no era un hijo de Dios, porque dice la Biblia que aquel que ha nacido de Dios, aquel que está en Cristo, Dios le guarda de tal manera que el diablo no lo puede tocar. Amén. Así que usted tranquilo, hermano. Usted duerma tranquila en las noches, hermano. A veces hay cristianos, ay, es que no puedo dormir. Es que en la casa siento una presencia maligna. Hay pastores que yo siento que me alan los pies, pastor, y siento que no, hermano, tranquilito. Si usted es hijo de Dios, dice la Biblia que el maligno no te puede tocar, a menos, como pasó con Job, que Dios se lo permita. Amén. Pero el creyente puede estar tranquilo, sabiendo que el diablo y sus demonios que son reales no pueden tocarlo. En nuestros tiempos, en muchas iglesias, hermano, la gente está preocupada. ¿Por qué? Porque cuando ven algo, alguna conducta incorrecta en la vida de un creyente, de una vez dicen, ese está poseído por un demonio. Si hay un creyente que es medio rebelde, dice, ese tiene un demonio de rebeldía, aunque sea creyente. Si hay un esposo, ¿verdad?, que a lo mejor le habla de tal forma que no es correcta a su esposa, ese tiene un demonio. Si hay algún jovencito que es creyente, mis hermanos, y ese jovencito hay una edad, ¿verdad?, que se pone medio rebelde, es que ese tiene un demonio de desobediencia. Y de una vez, en muchas iglesias, cuando ven conductas así en la vida de un creyente, de una vez lo que dicen, mis hermanos, que eso es el producto directo de una actividad o incorrecta del cristiano, le ponen nombre, mis hermanos, al demonio. Ese tiene un demonio de rebeldía. Ese tiene un demonio de miseria. Si al creyente le está yendo mal en su vida, no consigue trabajo, y usted lo ve que anda como decaído, ese tiene un demonio de miseria. Ese tiene un demonio de tristeza. Hermano, a todos le quieren poner nombre como que son demonios. Sin embargo, entiende, hermanos, otra vez, un creyente no puede ser poseído por un demonio y por lo tanto no podemos nosotros tener miedo de ellos. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, nosotros tenemos un escudo que se llama el Espíritu Santo, el cual nos protege del diablo, nos protege de los ataques del demonio. Ahora, en cuanto al tema del diablo, el tema de los demonios, si son reales o no, no debe haber entonces confusión en nosotros, conforme, mis hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de su origen. La Biblia habla de su actividad actual, lo que están haciendo ellos en el mundo, pero la Biblia también habla, mis hermanos, de cuál será su destino final. Dice el libro de Mateo capítulo 25, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate una cosa, cuando Dios creó el infierno, no lo creó para el hombre. Dice la Biblia que fue creado para el diablo y sus demonios, sus ángeles, como llaman acá. Pero por causa de la desobediencia del hombre y por causa del pecado,
pecado, entonces el hombre es que se condena a sí mismo al infierno. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No solamente pasó a nosotros la muerte física, sino también la muerte espiritual, y según la cual nos condena a estar separados de Dios por toda la eternidad en el infierno. Pero al principio, cuando Dios creó el infierno, mis hermanos, fue ¿para quién? Para el diablo y para sus demonios. Amén. Y en nuestros días, Satanás y sus demonios han estado, mis hermanos, más activos que nunca en la historia. Ellos operan en el mundo para lograr los propósitos de Satanás y frustrar los planes de Dios. Están detrás del perverso y pecador sistema mundial que gobierna la vida de aquellos que no son hijos de Dios. Es por eso, hermano, que vemos en el Congreso hombres y mujeres que están a favor del aborto. Es por eso que vemos en el Congreso hombres y mujeres que están a favor de la eutanasia. Es por eso que vemos en el Congreso hombres y mujeres que están a favor, mis hermanos, de las relaciones igualitarias. Es por eso que vemos en el Congreso, mis hermanos, los hombres tratando de aprobar leyes que van en contra de la palabra de Dios, porque el diablo y sus demonios están detrás de ellos. Amén. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos santos como Él es santo. Pero ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hace el diablo? Está detrás de los inconversos para alejarlos de la santidad. La voluntad de Dios es que todos los hombres, mis hermanos, sean salvos, dice la Biblia, y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué hace el diablo? ¿Qué hacen los demonios? Ciegan el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos están, mis hermanos, activos. Ellos están obrando para frustrar los planes de Dios para el hombre. Los demonios son reales. El libro de Lucas se centra, mis hermanos, sobre todos los demás temas en la vida de Jesús, presentándolo como el Mesías, presentándolo como el Hijo de Dios, presentándolo como el Salvador del hombre. Pero también la palabra de Dios en el libro de Lucas nos revela, mis hermanos, el poder y autoridad que Jesucristo tenía, no solamente sobre la naturaleza, sino también, hermanos, sobre estos seres demoníacos. Jesucristo tiene poder no solamente en el reino físico, sino también en el reino espiritual. Los demonios sabían cuál era el propósito por el cual Jesús había venido, y eran conscientes del destino que les espera, el cual, mis hermanos, Dios ha pronunciado de antemano sobre ellos. Dice el libro de Mateo 25:41. Escuche esto. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sobre los demonios pesa una sentencia que no se puede revocar. Sobre el diablo, mis hermanos, pesa esa misma sentencia que tampoco se puede revocar. El diablo no se puede arrepentir, los demonios no se pueden arrepentir. Ya, hermano, Dios dio la sentencia sobre ellos y ellos están conscientes y saben, mis hermanos, dónde van a pasar toda la eternidad. Amén. Vemos acá en la palabra de Dios algo interesante. Jesucristo está en Capernaum predicando la palabra de Dios. Él entra en la sinagoga, predica, y mientras predica, imagínense usted quién estaba ahí. ¿Quién estaba ahí, hermanos? Un hombre poseído por un demonio. Un hombre poseído por un demonio. La gente dice: no, es que voy a poner una cruz para que no lleguen los demonios. Eso no impide que el demonio entre. Hay muchos creyentes que dicen que los primeros que llegan siempre a la iglesia son el diablo y sus demonios. Para empezar, mis hermanos, a actuar ahí en el sistema de sonido dañado, para empezar a tratar de causar distracciones para que el predicador, o más bien la gente, no escuche la voz de Dios a través de la predicación. Ellos siempre llegan, mis hermanos, para frustrar los planes que Dios tiene para con su iglesia. Y no es de sorpresa entonces, mis hermanos, que los demonios visiten la casa de Dios. Dice la Biblia que en la sinagoga había un hombre poseído por un demonio. Aquí tenemos una cruz. Eso no impide, hermano, que el demonio entre aquí.
No lo impide. Aquí es un lugar donde se predica la palabra de Dios, pero eso no lo impide. Las sinagogas eran lugares donde se enseñaba la palabra de Dios. Es como si fueran las iglesias en aquellos tiempos, mis hermanos. Pero mientras Jesucristo estaba predicando, allá estaba sentado uno que tenía un espíritu inmundo, tenía un demonio. En este pasaje, mis hermanos, hubo algo entonces que aterró a este demonio cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar. Y esta noche estaremos viendo qué fue lo que aterró al demonio para que gritara de la forma como lo hizo a Jesucristo. En primer lugar, miren lo que dice los versículos 31 al 34. Lucas capítulo 4, versos 31 al 34, dice la Biblia: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga, mire eso, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hubo algo que llenó de terror, mis hermanos, a este demonio. Hubo algo que le aterró por completo, que le llevó a gritar de esa forma. En primer lugar, ¿qué fue lo que aterró a este demonio? En primer lugar, le aterró la predicación de Jesús. Le aterró, mis hermanos, la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia en el verso 32: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cristo era el Salvador del hombre. Él había venido para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, para que a través, mis hermanos, de aceptarle a Él, pudiéramos nosotros ir al cielo. Pero aparte de Cristo ser nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo también era un predicador. Y lo que Él hacía, mis hermanos, es que iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando, mis hermanos, la palabra de Dios. No lo que los escribas y fariseos enseñaban, no, Él iba predicando, hermanos, la misma palabra de Dios. Amén. Dice el libro de Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que iba, hermanos, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. No solamente había venido, mis hermanos, para que llegue o a esperar aquel día en el cual le crucifiquen. No, mientras llegaba ese día, él iba, mis hermanos, predicando la palabra de Dios. Desde el principio de su ministerio, Cristo se enfocó, mis hermanos, especialmente en la predicación de la palabra de Dios. Sabemos por la palabra de Dios que Él iba libertando a aquellos que estaban bajo la esclavitud del diablo y sus demonios. Sabemos por la palabra que Él iba, mis hermanos, sanando a los enfermos. Sabemos que Él iba por las ciudades, según enseña la palabra de Dios, mis hermanos, consolando a aquellos que estaban desconsolados. Pero una cosa, mis hermanos, el ministerio principal de Cristo era predicar la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 4, verso 43. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yo fui enviado para morir por ustedes, pero también para que la gente escuche esta salvación que yo les ofrezco. Ahora dice la Biblia, hermanos, acá que él llegó a Capernaum y él allá empezó a predicar. Capernaum era como la segunda ciudad de nuestro Señor. Ahí era donde él pasaba también mucho tiempo. Era una ciudad de Galilea en la cual el Señor reprendió a sus moradores. ¿Por qué? Porque tenían una visión exaltada sobre la importancia que tenía la ciudad. Para ellos lo que más les importaba, mis hermanos, era lo importante que era esa ciudad. Para ellos lo más importante, mis hermanos, era que exaltara aquella ciudad. Y Cristo que se los reprende por estar ellos haciendo estas cosas. Es por eso que en Mateo capítulo 11, el verso 23, él dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habrían permanecido hasta el día de hoy. El Señor reprendió a ellos por la actitud que tenían acerca, mis hermanos, de estas cosas que son temporales, que son pasajeras. Ahora, en nuestro texto, la palabra de Dios enseña que Jesucristo entró en la sinagoga como era su costumbre, un día de reposo, o sea, un sábado. Y quienes escuchaban las enseñanzas de Jesús se maravillaban. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermanos, que enseñaba con autoridad, enseñaba con confianza, porque él sabía que lo que estaba hablando, mis hermanos, era la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que había entrado en aquella sinagoga a escuchar también un hombre con un espíritu inmundo. Y muchas veces, como dije, hermano, hay personas que confunden la posesión demoníaca con la locura. Pero los demonios son seres racionales. Los demonios conocieron a Jesús. Ellos entendían cuál era el propósito por el cual el Señor había venido. Un loco, mis hermanos, hace las cosas y no sabe lo que está haciendo. Recuerdo ayer en la escuela donde trabajaba, había un niño que tenía una conducta terrible. Pero la conducta de él, mis hermanos, era producto de su enfermedad. Y él actuaba de tal forma que había una joven que decía, no, pero mínimo ese está poseído por un demonio. Una que es cristiana. Decía, no, pero está poseído por un demonio. Y todo eso, pero había una profesora que le decía, no, él no está poseído. Él actúa así por causa de su condición. El loco, mis hermanos, con la persona que no tiene conciencia, ¿verdad? Actúa sin saber lo que está haciendo. No conoce a nadie. El demonio conoció quién era Jesús y sabe cuál era el propósito por el cual el Señor había venido. Por eso, mis hermanos, él alzó su voz en medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La predicación de Jesús, ¿por qué lo hizo? Porque no era como la predicación de los escribas y los fariseos, los cuales apelaban a otras cosas, ponían sus propias enseñanzas, sus propias reglas, ¿verdad? Pero cuando ellos escucharon a Jesús hablar con gran autoridad la palabra de Dios, ellos se aterraron, mis hermanos. Les sobrecogió temor, como dice la palabra de Dios, porque era la misma palabra de Dios que Jesucristo estaba predicando. Y miren una cosa, mis hermanos, el demonio sintió el poder de Dios en medio de la predicación. Yo creo que el demonio, cuando Jesucristo empezó a predicar, el demonio sintió la misma presencia de Dios, mis hermanos, mientras Cristo predicaba. Él sabía que el que estaba predicando era el Hijo de Dios, quien había venido al mundo para invadir el reino de las tinieblas y libertar a los cautivos por el diablo, para llevarlos entonces a la salvación que solamente se encontraba a través de él. Amén. Mira una cosa. Al diablo no le molesta, ni tampoco a sus demonios, cuando en algunas congregaciones no se predica la palabra de Dios. Amén. Cuando el diablo va a la iglesia, cuando los demonios van a la iglesia, y el pastor o el que esté predicando la palabra de Dios, mis hermanos, empieza a enseñar y a predicar todo lo contrario a este libro, el diablo no se enoja. Más, yo creo que el diablo se siente contento cuando ve que las congregaciones empiezan a declarar. Yo creo que los demonios, hermanos, se alegran cuando ven que en las congregaciones la gente empieza a decir, aquí siento la presencia de Dios, cuando no están predicando la palabra de Dios. Los demonios y el diablo se alegran, mis hermanos, cuando la gente en las iglesias empiezan a profetizar visiones mentirosas. Y yo me atrevo a decir, hermano, que el diablo abre las puertas para que esa gente siga compartiendo ese mensaje adulterado, el cual viene de su corazón y no de la palabra de Dios. Amén. Usted se ha preguntado, hermano, ¿por qué es tan difícil para una persona que de verdad tiene sana doctrina y que predica la palabra y empezar una iglesia? ¿Se ha preguntado usted por qué entonces es tan fácil para uno que es un engañador, que es mentiroso, que se hace llamar profeta, apóstol, que no cree en la palabra de Dios, que tiene creencias extrañas, ¿verdad? Que tiene enseñanzas erróneas en cuanto a la palabra de Dios? ¿Se ha preguntado por qué es tan fácil conseguir un local y de una vez se llena, mis hermanos?
Usted ve ahí que de una vez consigue, hermano, un equipo de sonido súper potente. Usted ve que consigue sillas bien cómodas. Consigue todo lo que necesitan, instrumentos caros, es más, hasta los músicos llegan solos. Pero tan difícil es para aquellos que de verdad quieren predicar la palabra de Dios, mis hermanos, conseguir lo necesario para seguir adelante. Yo me atrevo a decir, hermanos, que el diablo abre puertas para que esa gente consiga todo lo que tiene y siga predicando su mentira, porque su mentira aleja entonces a las personas del plan redentor de nuestro Salvador. Pero cuando Cristo llegó, hermanos, y empezó a predicar lo que pasó ahí, yo me imagino que este hombre a lo mejor iba todos los sábados, ahí todos los días de reposo, a sentarse, a escucharlos a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, y lo escuchaba, me imagino, y nada había pasado. Pero llega Jesucristo ese día de reposo, entra en la sinagoga, empieza a predicar con autoridad la palabra de Dios, y como la palabra de Dios, mis hermanos, tiene poder, dice la Biblia que el demonio no pudo resistir, de tal manera que él empezó a gritar en alta voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Hermano, cuando se predica la palabra de Dios, ni el diablo la puede resistir. Amén. Si es la palabra de Dios. Amén. Si es la palabra de Dios. Amén. El demonio sabía quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que era la segunda persona de la Trinidad, él sabía que el que estaba predicando no era cualquier mentiroso, era aquel que tiene poder y autoridad sobre ellos. Hermano, eso le aterrorizó al demonio, escuchar la palabra de Dios con gran autoridad y con gran poder de parte del Señor Jesucristo. Así que lo primero que aterrorizó a este demonio, mis hermanos, fue la predicación de Jesús. Dice la Biblia que él predicaba con autoridad la palabra de Dios. Segundo, ¿qué otra cosa le llenó de terror a este demonio? Lucas 4:34, mire lo que dice. Lucas 4:34 dice la Biblia, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Segundo, mis hermanos, le aterró el propósito de la venida de Jesús. Le aterró, le llenó de temor el propósito de la venida del Señor. El demonio no solamente estaba aterrado porque sabía quién era Jesús, sino que el demonio sabe y el diablo sabe, mis hermanos, cuál es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Dice la Biblia que Él vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia: el que practica el pecado es el diablo, pero el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Ellos sabían a qué había venido Jesús. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben, hermanos, y conocen el poder de Jesús. Ellos saben la autoridad que Jesús tenía sobre ellos y que tiene sobre ellos. Ellos saben, mis hermanos, la influencia y el poder que Jesús tenía en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Es por eso que el demonio, mis hermanos, alzó su voz, diciendo: que tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Ellos saben que Jesús, hermano, le va a dar su merecido. Ellos saben que Jesús, después cuando venga el caballo blanco, mis hermanos, con el espíritu de su boca, es que va a destruir al diablo y todos sus demonios y los va a arrojar por toda la eternidad en el infierno. Pero mire lo que pasa. Este demonio creyó que ese era el momento en el cual Cristo había venido para cumplir la sentencia de Dios. Por ejemplo, si lo vemos nosotros en la región de Gadara, cuando él iba caminando, dice la Biblia que de los sepulcros, Lucas creo que menciona uno y los evangelios mencionan dos, pero dice la Biblia que salió un hombre, mis hermanos, con un espíritu inmundo y le decía: ¿qué tienes con nosotros? Le decía: has venido para atormentarnos antes del tiempo.
Ellos saben, hermano, que tienen su sentencia. Ellos saben que el que los va a llevar a su castigo eterno es Jesús. Y cuando el demonio vio a Cristo predicar la palabra de Dios con toda autoridad, sabiendo quién era, le aterrorizó creyendo que Cristo había venido, hermanos, para mandarlos al infierno. Ellos han sido sentenciados al tormento eterno en el infierno por su rebelión contra Dios. Y a este demonio le aterraba ver a Jesús, ya que creía que había venido para llevar a cabo entonces su sentencia en ese mismo instante y enviarlos al infierno. Dice Mateo capítulo 8, verso 29, y hablando también de otros demonios, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? ¿Has venido acá para aprisionarnos, arrojarnos en el infierno antes del tiempo? ¿Has venido acá para lanzarnos al lago de fuego, al sufrimiento eterno antes del tiempo? Hermanos, ellos saben y conocen su sentencia. Y los demonios han estado sueltos desde su rebelión contra Dios cuando siguieron a Satanás. Pero a pesar, mis hermanos, que eso fue antes de la creación del hombre, ellos están conscientes que sobre ellos pesa esa gran sentencia. Y pensando un poquito en lo que este demonio o esos demonios decían, que han venido acá para atormentarnos antes de tiempo, podemos nosotros pensar, mis hermanos, que ellos saben cuándo será ejecutado el juicio sobre ellos. La palabra de Dios enseña que cuando el Señor se lleve a su iglesia al cielo, en el rapto, van a pasar 7 años de tribulación sobre esta tierra. Al final de los 7 años, el diablo, dice la Biblia, que va a reunir de los 4 extremos de la tierra a su ejército. Se van a reunir en un lugar, mis hermanos, y allá se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, en el cual el Señor Jesucristo vendrá, mis hermanos, con su ejército. Ahí vendremos nosotros también montados en caballos, pero no se preocupe, usted y yo no vamos a hacer nada. Solamente vamos a estar con el Señor, porque dice la Biblia que el Señor los matará con el espíritu de su boca. El Señor ni siquiera va a levantar una mano sobre ellos. El Señor solamente va a decir su palabra, mis hermanos. Pero dice la Biblia que va a atar al diablo por 1000 años. Lo va a lanzar al abismo. Luego de los 1000 años, mis hermanos, después que pase el reino milenial, el diablo será desatado. Y entonces ahí es cuando por de una vez el Señor va a tomar al diablo, sus demonios, y lo va a arrojar al infierno por toda la eternidad. Y es posible, hermano, que los demonios sepan que ese será el tiempo en el cual su sentencia va a ser cumplida. Pero ellos, miren lo que dicen: han venido para atormentarnos antes del tiempo. Ellos saben que están, hermanos, sentenciados. Amén. Y vieron que lo aterrorizó a él. Ese es. Viniste antes de tiempo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Sal, cállate y sal de él. No lo mandó todavía al infierno. Pero ellos están conscientes, y algo que aterroriza a los demonios, y mis hermanos, por lo que vemos en la palabra de Dios, es saber que están sentenciados por Dios a pasar por toda la eternidad en el infierno. El demonio quedó aterrado con la presencia de Jesús, porque sabía el propósito del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, me da risa cada vez que recuerdo y leo esta historia. Habla la Biblia de unos exorcistas ambulantes, hijo de un tal Ezeba, dice la Biblia, que iban por las ciudades exorcizando, sacando demonios. Pero dice la Biblia que se encontraron con un demonio, hermano, allá, de esos demonios que no es un solo, es una legión completa. Y dice la Biblia que ellos trataron de exorcizar ese demonio. Pero dice la Biblia que el demonio le dijo: mira, nosotros sabemos quién es Pablo. Nosotros sabemos quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice la Biblia que el demonio, saltando sobre ellos, pudo más que ellos, de tal manera que los mandó desnudos a todos avergonzados. Los demonios, mis hermanos, conocen perfectamente a Jesús. Ellos saben la autoridad que Cristo tiene sobre ellos. Y cuando este demonio vio a Jesús predicando la palabra de Dios, él creyó, hermanos, que Cristo había venido ya para mandarlo al infierno. Esa es la segunda cosa que aterrorizó a este demonio. Tercero, ¿qué otra cosa llenó de terror a este demonio? Lucas capítulo 4, versos 35 al 37.
Lucas 4, 35 al 37 dice la palabra de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. No le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder mata a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Tercer lugar, ¿qué le aterró a este demonio? Tercero, le aterró el poder de Jesús. Amén. Primero le aterró, mis hermanos, su predicación. Segundo, su presencia. Y tercero, su poder. Jesucristo no quería publicidad de parte del demonio. Y él empezó a decir en alta voz quién era Jesús. Tú eres Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Pero Cristo no quería, hermanos, ninguna publicidad de los demonios. ¿Qué hace el Señor entonces? El Señor, hermano, lo manda a salir de aquel hombre. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, cuando Pablo llegó a Macedonia, dice la Biblia, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, dándole publicidad a Pablo y diciendo lo que ellos estaban haciendo. Dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los hombres de Dios, mis hermanos, no necesitan publicidad del diablo ni sus demonios. Amén. El demonio empezó a decir, tú eres Jesús Nazareno, tú eres el Santo de Dios, tú eres aquel enviado por Dios. El Señor le dijo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Personas, mis hermanos, vieron el poder de Jesús. Ahora fíjate algo, el Señor Jesucristo no utilizó ningún encantamiento. El Señor Jesucristo, hermano, no realizó ningún ritual. Tírenlo en el suelo y tírenle una sábana roja encima. No hizo. Hay muchas iglesias que para sacar un demonio hacen esto. Tírenlo ahí, tírenle un manto blanco encima, como que ese manto tiene poder. Jesucristo no hizo nada de eso. Ojo, te voy a poner la mano, sal demonio. Jesucristo no hizo eso, hermano. Pablo, yo no creo que hizo eso con la joven. Dice la Biblia que Jesucristo le mandó con autoridad, cállate y sal de él. Dice la Biblia que el demonio no tuvo otra alternativa, mis hermanos, que dejar el cuerpo de aquel hombre. Eso, hermano, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las personas que estaban en aquel lugar y vieron lo que había sucedido, dice la Biblia, que estaban maravillados. Había otros que decían cuando veían a Jesús hacer esas liberaciones, no, es que Él lo hace, pero Él por Belzebú. Él lo hace por el poder del mismo Satanás. Y Jesucristo le responde, ¿y cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Y eso, hermanos, es una blasfemia grande contra el Hijo de Dios. Pero cuando Cristo le hablaba, ellos tenían que obedecerle. Aunque el gobernador, por decirlo de esta forma, el jefe de ellos, el capataz, es el diablo, Cristo tiene autoridad sobre ellos. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes en el trabajo hay algunos que quieren mandarle a usted, mira, búscame una tacita de café en la cafetería, y tú dices, pero tú no eres mi jefe. A mí que mi jefe inmediato es fulanito, fulanita de tal, ¿verdad? El demonio no le dijo a Cristo, no, a mí solamente me manda el diablo, no, hermano. Cristo le habló y el demonio inmediatamente obedeció. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder, mis hermanos, tiene autoridad sobre los demonios, y esto fue algo también que aterró el demonio, el ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta era una demostración de poder sobre el reino sobrenatural, mis hermanos. Y esta era una demostración tan grande que ellos decían, ¿qué palabra es esta? ¿Y qué fue lo que le dijo? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Bueno, aquí está la palabra clave, con autoridad y poder.
y Cristo tiene autoridad y poder sobre los demonios, nosotros no tenemos tal poder y autoridad. Menos que el Señor obra a través de nosotros. Esta demostración de poder de Jesús sobre los demonios deja ver, mis hermanos, el poder de Jesús para librar de las garras demoníacas a los pecadores. A veces hay personas y creemos en las posesiones demoníacas. Creo, hermano, que un hombre o una mujer puede ser poseído por un demonio. Pero a veces la gente trata de sacar ese demonio, esa persona, le entran a palo, le entran a galleta, ¿verdad? Y tírenlo al suelo y échenle agua. No, mis hermanos, Jesucristo tiene poder para sacar demonios. Ahora alguien quiere vivir sin ese temor a ser poseído por un demonio, que acepte a Cristo como Salvador y se acabó el temor de esa persona. Que las fuerzas del infierno lanzaron un asalto sobre el ministerio terrenal de Jesús. Él las derrotó, mis hermanos, sin ningún esfuerzo, y por medio de su muerte en la cruz logró la redención de su pueblo, liberándolo para siempre del reino de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cantamos en esta noche el último himno, Vencedor. Y el hermano Ariel ponía el ejemplo, ¿verdad?, de los juegos de la Serie del Caribe. Esta noche van a jugar en República Dominicana, creo que contra Colombia. No se sabe quién va a ganar, no sabe quién se va a llevar la corona. Pero aquellos que estamos en Cristo podemos estar seguros, mis hermanos, que somos vencedores por medio de Él. Amén. Dice la Biblia, hermano, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que los creyentes participamos en la victoria de Cristo sobre Satanás y sus demonios a través de nuestra unión con Cristo en el momento de la salvación. Algo que llenó de terror a este demonio, mis hermanos, es el poder de Jesucristo. Es el poder de Jesucristo. Amén. Jesús no solo tenía poder sobre el mundo físico, para mandar los vientos, para mandar, mis hermanos, al mar, sino que también tenía poder sobre el reino espiritual. Él tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre Satanás, y ellos lo saben perfectamente. Los demonios reconocen algo que muchos hombres no han querido reconocer, hermanos, el poder que tiene la palabra. Aún predicadores, mis hermanos, no entienden el poder que tiene la misma palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la Biblia que Cristo iba por todas las ciudades predicando que el Evangelio, predicando el reino, predicando la palabra de Dios. Hermano, este libro, estas palabras son poderosas porque es la palabra de Dios. Los demonios saben cuál es la sentencia, mis hermanos, que está dictada sobre ellos. Y al ver a Jesús en ese momento predicando la palabra de Dios con autoridad, se llenaron de terror, creyendo que Cristo ya había venido para juzgarlos. Sobre este mundo pesa una gran sentencia de parte de Dios. Y cuando Cristo se manifieste, el mundo, mis hermanos, sabrá que ha llegado su hora. Aunque sobre este mundo pesa una sentencia, nuestro Señor es poderoso para salvarnos y librarnos del poder del diablo, de los juicios de Dios y del poder del infierno. Librarnos de Satanás y sus demonios, del poder de las tinieblas. Así que si usted es cristiano, si de verdad usted ya ha aceptado a Cristo como Salvador, no temas, tú estás seguro con el Señor. Pero si hay alguien que no es cristiano, mejor que empiece a temer, porque no hay nada que lo cuide, que lo proteja de alguna posesión demoníaca. Cristo, hermanos, es poderoso. Es poderoso. Cristo es poderoso, mis hermanos. Nosotros, los creyentes, podemos estar tranquilos. Podemos dormir en paz. Podemos andar en las calles a oscuras tranquilos. Porque Cristo, hermanos, nos protege. Y Él tiene poder del diablo, sobre el diablo y sus demonios. Así que si usted es creyente, si es cristiano, no temas. No puedo dormir porque siento una presencia de mi hermano, no temas. Amén. Dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. ¿Y qué?
Él los defiende. Dios es nuestro defensor. Padre celestial, Padre santo y amado, te damos, Señor, las gracias en esta noche por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nosotros estamos del lado ganador, del lado victorioso. Estamos en Cristo y con Cristo. Gracias, Señor, te damos porque también nosotros somos juntamente vencedores sobre el reino de las tinieblas al estar unidos con Cristo en el momento de la salvación. Gracias, Señor, te damos porque a través de lo que Cristo demostró sobre los demonios, podemos nosotros estar tranquilos. No debemos andar, Señor, aterrorizados como debería andar el mundo, ya que nosotros contamos con la protección del Santo de Israel. Gracias, Señor, te damos por el mensaje de esta noche. Dando, Padre celestial, que nos ayude, Señor, siempre a predicar tu palabra, porque es ella la que tiene poder y no la palabra de Dios. Bendícenos, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a depender del poder de Jesucristo, ya que el diablo, los demonios lo conocen muy bien y temen a Jesús por su poder. Bendícenos, cuídenos, ayúdanos, Señor, siempre a acercarnos a usted y no alejarnos. Pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Hermano, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Si el Señor le habló en esta noche, le invito a que usted también hable conmigo. Haga un altar en su silla, pase al altar, póngase de pie, siéntese, pero hable con Dios en esta hora. Dele gracias a Dios por la protección que Él trajo a la vida de usted a través de Jesucristo. No hay hombre ni mujer en este mundo, mis hermanos, que esté sin Cristo, que no pueda ser poseído por el diablo y sus demonios. Ahora es imposible que uno que esté en Cristo, que sea un verdadero cristiano, pueda ser poseído por el diablo o por los demonios. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia, hermanos, sabemos que somos de Dios, que Dios nos guarda, y que como Dios nos guarda, entonces el maligno no nos toca. El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, tenemos la promesa de la protección de Dios sobre nuestras vidas. El diablo lo sabe muy bien, los demonios lo saben muy bien. Que Dios nos libre, hermanos, si algún día nosotros cambiamos la palabra de Dios. Tanta gente por ahí llamándose cristianos, pero los libros en los cuales confían no es solamente la Biblia. Confían en la Biblia y otros libros. Cuando hacen eso, están diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Hermano, este libro tiene poder. Este libro tiene poder, es la palabra de Dios. Quiero decirle que el libro de los testigos de Jehová, el libro de los mormones, el libro del conflicto de los siglos de Elena G. de White no tiene poder. Este libro sí tiene poder, la Biblia sí tiene poder. Esa es la palabra de Dios. Padre celestial, una vez más, Señor, le damos las gracias por el mensaje. Bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos esa confianza y esa seguridad ante el diablo y sus demonios. Que no debemos tampoco, Señor, nosotros tentarle a usted, sino depender de usted en todo momento, ya que el diablo y sus demonios no nos tocan, no por nosotros, sino por usted. Así que ayúdanos, Señor, siempre a depender de usted, a morar, Padre celestial, bajo la sombra de tus alas y depender siempre, Señor, en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si terminó de orar, puede tomar asiento. Bien, mis hermanos, no se olviden el próximo servicio el domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Dios les bendiga, mis hermanos.